Sea bienvenido cada uno de ustedes a la casa del Señor. Hoy vamos a continuar, hermanos, con nuestro cuarto ingrediente, que se titula el perdón. Vamos inmediatamente a la palabra del Señor en el versículo que estamos usando, hermanos, que es Mateo 18. Mateo 18, 21. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor así, hermanos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces es 7. Muchas de las veces, hermanos, nosotros, puede tomar asiento, hermano, muchas de las veces nosotros como que no analizamos bien lo que dice la palabra de nuestro Señor. Como que cuando nosotros leemos la palabra de nuestro Señor, como en estos versículos que estamos tomando para las clases, o para los estudios, o para las predicaciones, o para los ingredientes, no las tomamos muy en serio la palabra que dice nuestro Señor. No te digo hasta 7, Pedro, sino hasta 70 veces 7. Es difícil perdonar, hermanos. Es bien difícil perdonar, y mayormente cuando nos hacen algo fuerte. Si somos sinceros verdaderamente nosotros, hermanos, vamos a admitir que perdonar no es ninguna tarea fácil. Nos cuesta a nosotros perdonar. Nos cuesta tanto como ir a pedir perdón, como también nosotros perdonar a alguien. Nos cuesta tanto como perdonar, como ser perdonados. No es una tarea fácil, hermanos, a la cual vamos a estar aprendiendo el día de hoy, hermanos, cuáles son las clases de perdón más difícil para el ser humano que pueda aplicar en su vida. Hay gente, hermanos, de verdad que nos causa pero muchísimo enojo. Hay gente que verdaderamente como que su misión en esta vida solamente es estar molestándonos a cada uno de nosotros. Muchas de las veces son esa gente como esa piedrita que traemos en el zapato, que si no la sacamos, ahí estamos caminando, pero siempre que veamos a esa persona nos va a molestar. Siempre que estemos dando el paso nos va a molestar esa piedrita que traemos. Pero si el Señor nos dice que debemos de perdonar hasta 70 veces 7, tenemos nosotros dificultades, hermanos. El mundo tiene dificultad para llevarse bien con toda la gente. Aún los cristianos tenemos dificultad, hermanos, para llevarnos bien con la gente. Nos llevamos bien con la gente que nos rodea. Es más, muchas de las veces ni la gente con la que nos rodea nos la llevamos tan bien. Muchas de las veces la gente que nos rodea, hermanos, es la misma gente que se encarga de estarnos dañando, de estarnos poniendo en nuestro corazón eso que va amargando y que un día se convierte en raíz de amargura. Hay quienes, hermanos, en este mundo nos tratan mal, y como muchas de las veces nosotros no hemos aprendido a perdonar, a aprender a sobrellevar con el mundo y mayormente este mundo, hermanos, que está lleno de maldad. En Efesios 4:32, hermanos, vamos a ir a Efesios 4:32. Efesios 4:32, Pablo, hermanos, nos da una tremenda lección. Pablo nos da una tremenda lección en Efesios 4:32. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor así, hermanos: antes
sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Hermanos, sin embargo, en este contexto que Pablo nos dice que debemos perdonar, observemos más de cerca la palabra perdón. Es más, muchos de nosotros no sabemos ese versículo de memoria y el anterior también, el Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda amargura, dice la palabra del Señor. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Cuando nosotros nos quitamos verdaderamente todo eso, hermanos, entonces podemos aplicar el versículo 32. Pero si nosotros no hemos aplicado el versículo 31 en nuestra vida, no podemos poner en práctica o no podemos aplicar el versículo 32, porque nuestro corazón aún sigue lleno de amargura, porque nuestro corazón aún sigue lleno de enojo, porque nuestro corazón aún sigue lleno de ira, nuestro corazón surge la gritería, nuestro corazón, hermanos, está lleno de maldiciones, nuestro corazón está lleno de malicia. Por lo tanto, no puede haber misericordia, no puede haber amor dentro de nosotros. Por lo tanto, nosotros no podemos perdonar a aquella persona que nos ha hecho daño si no ponemos en práctica primeramente el versículo 31. Personalmente, yo veo, hermanos, personalmente yo veo que hay tres clases de perdón. Pastor, ¿cuáles son esas clases de perdón? El perdón, puede apuntarlo si quiere, hermano, el perdón que le das a alguien que no te lo pide. Es a alguien, hermano, que se arrepiente genuinamente y que no está siendo solamente amable. Alguien que cambia realmente a esto, es lo que se refiere la palabra de nuestro Señor en Lucas 17, dice así. Lucas, vamos a Lucas, hermanos, 17. No le puse el versículo, hermano. Y lo tengo. En Lucas 17, lo voy a leer desde el 1, hermanos. Dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, más allá de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hace tropezar a uno de estos pequeñitos. El 3, hermanos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Escúchelo bien. Si tu hermano, el versículo 3, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepentiere, perdónale. Es lo que dice la palabra de nuestro Señor, hermanos. Muchas de las veces ese versículo o esos versículos que están en la palabra de nuestro Señor, nosotros no los ponemos en práctica. Dice la palabra del Señor, si alguno viene, hermanos, y alguno te ha ofendido, necesitas tú reprenderlo, necesitas tú, hermano, hacerle ver las cosas. Pero si pecare contra ti, perdónale si se arrepiente. Muchas de las veces, hermanos, nosotros somos tan dadivosos que no necesitan ni siquiera pedirnos perdón. Y lo perdono, lo olvido. Y no hay cosa, hermanos, que vuelva a venir dentro de nuestro corazón. Porque nosotros mismos, está en nosotros que no queremos que nuestro corazón empiece a llenarse de amargura, como vimos en el versículo 31. Si nosotros ya empezamos a aplicar el versículo 31 de Efesios, hermanos, si alguien peca contra nosotros, nosotros mismos vamos a perdonar a esa persona.
Pero también muchos de nosotros, hermanos, debemos de reprender el pecado y hacerle ver en qué situación es en la que el hermano o la hermana o X persona está mal. En esta semana yo tuve, hermanos, una semana dura. En estos 2 días que lleva la semana, dura. Es más, tenía años, escúchelo bien, años que no vivía un día, le voy a poner así, tan amargo como el de ayer. Años que tenía, que no vivía un día tan estresado, un día lleno de ataques de Satanás, por un lado, por otro, desde que amaneció, Satanás aventando sus dardos hasta que me dormí. Día duro en mi vida, duro. Ahorita que venía en camino para acá junto con mi esposa, veníamos escuchando una reflexión y decía esa reflexión que la cizaña sale cuando la cosecha ya casi está lista para darse, que la cizaña va en crecimiento cuando tú ya vas a cosechar. Tú no miras la cizaña, hermanos, cuando el trigo está pequeño. Tú no miras la cizaña cuando empieza a espigar el trigo. Tú miras la cizaña, hermanos, porque se parece mucho. Tú miras la cizaña porque sigue creciendo y el trigo se queda chaparrito y sigue creciendo la cizaña. Y cuando ya es el tiempo de cosechar, hermano, es que tú miras a esa cizaña dentro del trigo. Es por eso que vienen los cortadores y fácilmente distinguen la cizaña y empiezan a arrancarla de los sembradíos. ¿Por qué les traigo esto, hermanos? Siempre cuando va a venir una bendición de Dios grande, siempre cuando están listos para cosechar, empieza a trabajar la cizaña y empieza Satanás a atacarte de una forma y de otra manera. Pero si nosotros aprendemos la palabra de nuestro Señor, nosotros vamos a reprender las acechanzas de Satanás. Pero también si aquella persona viene y nos pide perdón, también debemos de perdonar. Me tocó hoy, el día de hoy, hermanos, aplicarlo en mi vida. A 2 personas tuve que ir y decirle: discúlpame, fue mi error, cometí un error, yo me equivoqué. Perdóname. Es de hombres también reconocer cuando nosotros nos hemos equivocado. Es de seres humanos, hermanos, que nosotros como hijos de Dios reconozcamos verdaderamente y vayamos con aquella persona a la cual nosotros le hicimos daño y decirle: perdóname porque yo te he fallado. Y mayormente cuando nosotros queremos aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros no queremos aplicar la palabra de Dios en nuestra vida, hermanos, no vamos a ir a pedir perdón. Es más, ni remordimiento vamos a tener. Hoy puse ¿cómo se le llaman las imágenes que pone uno en Facebook o blogs? ¿O cómo se le llama? ¿Cómo se le llaman las imágenes que traen versículos en el ¿cómo se le llaman? ¿Imágenes? ¿O versículos? No sé cómo se le llama. ¿Cómo, hermana? Ok. Puse una foto con letras que decía, con letras, acerca de Gálatas. Dura, cosa que puse ahí. Dura. Y por ahí un hermano me comentó, solamente un hermano me comentó: es duro, pero es verdadero. Cuando nosotros verdaderamente nos disponemos, hermanos, a obedecerle y agradarle a Dios, vamos a poner en práctica la palabra de Dios. Pero si nosotros no nos tomamos el tiempo para aplicar la palabra de Dios en nuestra vida, no nos importa, hermanos. No nos importa quedar bien con aquella persona y quedar mal con Dios. No nos importa quedar bien con el mundo y quedar mal con Dios. No nos interesa, hermanos, agradarle al mundo antes de agradarle a Dios. ¿Por qué?
¿Por qué es que no nos interesa a nosotros? Porque nosotros no tenemos el amor de Dios, porque nosotros no tenemos a Dios en nuestro corazón, porque si nosotros verdaderamente fuéramos hijos de Dios, aplicáramos los 66 libros que están en este libro. Los 66 libros que están en la palabra de nuestro Señor, los aplicáramos al pie de la letra. Dice, si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente estamos aplicando la palabra de Dios? La segunda clase de perdón, hermanos, es un poco más difícil. Es el perdón que tú le das a alguien que no se arrepiente, que no cambia, sino que te sigue causando problemas. Jesús dice en Mateo 6, hermanos, que si nosotros perdonamos a aquellas personas que pecan contra nosotros, Dios también nos perdona a nosotros. Que si nosotros perdonamos a aquellas personas que pecan en contra de nosotros, Dios también nos perdona a nosotros. Si no perdonamos, Dios tampoco nos perdona. Jesús, hermano, aclara en Mateo 18 que si alguien prosigue pecando en contra de ti, debes de seguir perdonándolo hasta 70 veces 7. Es difícil. Podemos perdonarlo una vez a aquella persona que nos ha ofendido. Podemos perdonar a aquella persona si vino y se arrepintió, pero si vuelve a hacerlo y vuelve a hacerlo y vuelve a hacerlo, nosotros debemos de perdonarlo hasta que un día verdaderamente se arrepienta y deje de pecar en contra de nosotros. Pastor, 70 veces 7 son 490 veces. En la otra ocasión les dije, entonces cuando peque 491 veces, ¿ya no lo vamos a perdonar? Vamos a ver lo que dice la palabra de nuestro Señor. El tercer punto, hermanos, el tercer tipo de perdón, y es el más difícil, es el que se le da a alguien que no solo no te pide perdón, es alguien que no solo no cambia, que no solo no lo merece, sino a alguien que ni siquiera piensa que necesita de tu perdón. Y eso es lo mismo que nos dice nuestro Señor en Lucas 23, cuando nos dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor Jesús, Él mismo, los que lo crucificaron, jamás se arrepintieron, jamás fueron y le dijeron, ¿sabes qué? Perdónanos. Es más, ellos ni por la mente les pasaba que ellos necesitaban el perdón de Dios, que ellos necesitaban el perdón de aquella persona a la cual ellos le estaban haciendo daño. Pero el Señor mismo les dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos aplicar ese versículo, hermanos, con aquellas personas que nos han ofendido? Con aquellas personas que nos han hecho daño. ¿Cuántos de nosotros han aplicado ese versículo y se oran al cielo y le dicen, Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen? Es difícil, hermanos, aplicar el cuarto ingrediente. Pero sí tenemos fe, mucha fe, que tenemos mucha. Es más, somos hombres de oración, estamos llenos de gozo, pero para poder tener y cumplir, hermanos, los 9 ingredientes, no debemos de dejar ninguno de ellos fuera dentro de nuestra persona. Para poder reflejar a Cristo, para poder poner en práctica los 66 libros, debemos nosotros aplicar cada uno de los ingredientes. Cuando usted hace una comida, hermanos, si usted no le echa sal, no sabe buena la comida. Si no le pone por allí, no sé, laurel, ajo, no sé qué es lo que cocine, si no le pone algún ingrediente, no sabe buena la comida. Y uno luego cuando algo le faltó,
algo le faltó. Es lo mismo en nuestro caminar con nuestro Señor. Si nosotros no ponemos en práctica todos los ingredientes, no va a ser de beneficio, no vamos a poder resaltar que verdaderamente nosotros representamos y somos embajadores de Cristo. Lucas 6:37 dice la palabra de nuestro Señor así. Lo tenemos. Amén. Perdón, bueno, dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdona y seréis perdonados. En Marcos 11:25 dice la palabra del Señor así, hermanos. Marcos 11:25 lo agrega. Lo tenemos. Y cuando estéis orando, fíjense qué difícil es este versículo, hermanos. Y cuando estéis orando, perdona si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y cuando estéis orando, perdona si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El punto, hermanos, es simple. Si quieres que Dios, el Padre, te perdone, entonces tú también debes estar dispuesto a perdonar a los que te han herido. Y me detengo un momento aquí. El otro día me dijo un hermano, dijo, entonces hay condiciones, pastor, para este versículo. Yo siempre les he dicho, en toda la Biblia hay condiciones, en toda la Biblia. Cuando una persona verdaderamente es de Dios, cuando una persona verdaderamente es un embajador de Cristo, cuando una persona verdaderamente es un cristiano verdadero, no es trabajo perdonar. No es trabajo perdonar. ¿Te cuesta, te duele, sufres? Claro. Pero no es trabajo perdonar. Porque el que ya nos perdonó, porque el perdonador de todas nuestras iniquidades está con nosotros y vive en nosotros, entonces nosotros solamente podemos escuchar la voz de Él y decir, te perdono o perdóname. Cuando verdaderamente nosotros somos de Cristo. Cuando nosotros verdaderamente somos de Cristo, aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida. La Biblia, hermanos, nos ofrece alternativa. Nosotros hemos sido perdonados, entonces ahora nosotros debemos de perdonar. Nuestra relación con nuestros hermanos será un reflejo de nuestra relación con Dios. Escúchelo bien, nuestra relación con nuestros hermanos es la relación que usted tiene con Dios. Si usted tiene una relación mala con el hermano, tiene una relación mala con Dios. Si usted no le habla al hermano, no le está hablando a Dios. Su relación es pobre, su relación es ignorante, su relación con Dios, hermanos, no sirve, porque usted no está aplicando lo que el Señor nos manda en su palabra. Pero si usted tiene una verdadera relación con nuestros hermanos, con el cual usted y yo estamos viendo, tiene una verdadera relación con Dios. Sencillo, hermanos. Si usted tiene una verdadera relación con los hermanos, tiene una verdadera relación con Dios. Ay, pastor, pero si viera lo que dijo el hermano, pero si viera cuántas cosas no habló de mí, perdónalo. Perdónalo para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone. Amén. Nosotros debemos de aplicar, hermanos,
la Biblia. Es más, estos versículos nos los sabemos de memoria, los hemos leído una y otra vez, pero no nos gusta aplicarlos en nuestra vida. Nosotros somos hijos de Dios, nosotros debemos de representar bien a Dios. Si hay algún problema, hermanos, si hay un problema horizontal, escúchelo bien. Si hay un problema horizontal, entonces es probable que haya también un problema vertical y que necesitas arreglarlo. ¿Cómo es que necesitas arreglarlo? ¿O qué es lo que debes de hacer para que puedas arreglar ese problema vertical como ese problema horizontal? Pídele a Dios que te ayude. Solamente Él nos puede ayudar. Solamente Él es el que nos puede enseñar cómo es que debemos de pedir perdón y cómo es que nosotros debemos de perdonar. Cuando Jesús les enseñó a sus discípulos, hermanos, cómo orar, uno de los temas con los que trató fue acerca del perdón. Y les dijo claramente: y perdonaos, y perdonanos nuestros pecados, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Escuche bien la palabra: a todos los que nos ofenden. El Señor no dijo: escoge a quién debes de perdonar, escoge al que te caiga bien para que tú lo puedas perdonar, escoge a la familia que tú debes de perdonar. El Señor claramente dijo cuando nos enseñó la oración modelo: perdónanos todos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, a todos los que nos insultan, a todos los que nos deben. Nosotros también los perdonamos, porque usted nos ha perdonado a nosotros. Y no nos metemos, y luego dice: y no nos metamos en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Es lo que dice la palabra del Señor. Muchas de las veces nosotros, hermanos, subestimamos el deseo del Señor en involucrarse en tal asunto. Perdonar, hermanos, es algo que Dios hace muy bien. Perdonar es el ejemplo que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros. El perdonar, hermanos, Dios lo hace perfectamente, y Él disfruta el perdonar, porque Él fue a la cruz y murió por perdonar nuestros pecados. Cuando Dios perdona los pecados del corazón, hermanos, los pecados del cuerpo y los pecados de tu voluntad son totalmente perdonados. Tomen nota, hermanos, del alcance del perdón de Dios. Él nos perdona horizontalmente. ¿Cuánto está de lejos, hermanos, el occidente del oriente? ¿O cómo se dice? Sí. Del oriente al occidente. De la tierra al cielo hay una medida, ¿cierto? ¿O no hay medida? De la tierra al cielo hay una medida. No sé cuántos metros, no sé cuántas millas, kilómetros, no sé, pero hay una medida. Si vamos al segundo cielo, hay otra medida. Si vamos al tercer cielo, hay otra medida, ¿cierto? Pero el Señor nos perdona horizontalmente, del oriente hasta el occidente. Hizo dejar, hermanos, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El Señor mismo alejó nuestras rebeliones. Él nos perdona, hermanos, verticalmente. Verticalmente es así, ¿verdad? De abajo para arriba, porque es de la tierra hasta el cielo. Él engrandeció su misericordia, dice la palabra del Señor, que Él engrandeció su misericordia sobre los que le temen. En Salmo 103, solamente voy a usar unos versículos, hermanos. Salmo 103, dice la palabra del Señor así:
103, 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. El Señor, hermanos, Él nos perdona inmerecidamente a cada uno de nosotros. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque si no, ya nos hubiera matado. Si el Señor, si nosotros no mereciéramos el perdón del Señor, el Señor nos perdona inmerecidamente, como dice en su palabra el Señor. Él nos perdona, hermanos, eternamente. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, dice la palabra del Señor. Pero este versículo es al que quería llegar. Él nos perdona repetidamente a cada uno de nosotros. En Lucas 17, hermanos, ¿cuántas dijimos que dice Mateo? 7 veces 70. Vamos a Lucas. Lucas 17, hermanos, dice la palabra del Señor así. Lucas 17, 4. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor así. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces 70. Si pecare contra ti, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Cuántas veces entonces debemos de perdonar a aquel que nos ofende? Si 7 veces, 70 veces viene y se arrepiente y te pide perdón, perdónale. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Siempre, siempre nosotros debemos de perdonar porque el Señor, si nosotros pecamos contra Él, hermanos, nosotros vamos en oración al Señor y el mismo Señor nos perdona a cada uno de nosotros nuestros pecados, nuestras iniquidades y nuestras rebeliones. ¿Cuántas veces? Si 7 veces pecaremos nosotros contra el Señor, las 7 veces que vayamos y le pidamos perdón, el Señor nos va a perdonar a cada uno de nosotros. Amén. Es la palabra del Señor, no es lo que el pastor se inventó. Él nos perdona completamente. Él nos perdona completamente. Si vuestros pecados fueren, dice la palabra del Señor, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese es el amor, hermanos, de nuestro Señor. Ese es el amor que el Señor nos mostró en el Calvario. Ese es el amor del Señor que nos mostró en la cruz. Y es también, hermanos, un modelo de nuestro perdón para con los demás. El Señor nos ha enseñado, hermanos, que debemos de perdonar, que nosotros debemos de aplicarlo a nuestra vida. Si necesitas perdonar a alguien, entonces yo te recomiendo que vayas con el especialista del perdón, que es el Señor Jesucristo, y busca que Él te ayude para que puedas perdonar y puedas ser perdonado. Con este versículo termino. Segunda carta de Pedro, hermanos. Segunda carta de Pedro 2. Segunda carta de Pedro 2. 21, ¿lo tenemos? Pues para esto fuisteis llamados, porque 2:21 No es. porque mejor les hubiera sido no haber conocido.
Primera de Pedro 2:21. Oh, perdón. Pues para esto, dice la palabra del Señor, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Si usted quiere perdonar, si usted quiere ser perdonado y no puede, vaya con el especialista. Cuando uno va al doctor, no va con cualquier doctor. Si yo estoy enfermo de cierta cosa, yo voy con el especialista. El Señor es el especialista para sanar tu dolor, para enseñarte a perdonar y que puedas ser perdonado. Pues para esto fuiste llamado, para que sigáis sus pisadas. Para eso tenemos ejemplo, ¿no? Que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amantísimo Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque muchos de nosotros no hemos aprendido, Señor, a perdonar. Es más, nos cuesta perdonar, Señor. Nos cuesta, Padre Santo. Sufrimos, Señor, por no perdonar. Y sufrimos también, Señor, por no ser perdonados, Padre. Vamos atravesando un camino, Señor, de amargura cuando no hemos sido perdonados y cuando no hemos aprendido a perdonar, Señor. Señor, muchas de las veces decimos, te perdono, pero el día de mañana volvemos a sacar eso, Señor, que traemos dentro de nuestro corazón. Esa amargura, Señor, que vive dentro de nosotros. Ese enojo, Señor, esa ira que está dentro de nosotros, Padre. Porque no hemos aprendido a seguir tu ejemplo. Para esto fuimos llamados, Señor, para que sigamos tus pisadas y pongamos en práctica, Padre, lo que tú nos demandas a cada uno de nosotros y todo lo que está en tu escritura, Señor, que debemos de poner en práctica, Señor. Te pido, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Si alguno de mis hermanos, Señor, está a falta de perdón, Señor, que seas tú, Padre Santo, dándole las fuerzas para que se arme de valor, Señor, y que vaya junto contigo, Señor, a pedir perdón. Si necesita ser perdonado, Señor, que seas tú también, Padre Santo, el que lo ayude. Que seas tú, Señor, con cada uno de nosotros. Padre, que podamos representarte y seguir tus pisadas. Ejemplo tenemos, Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te pido, Padre Santo, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Que seas tú, Padre Santo, con nosotros. Que seas tú, Señor, llevándonos con bien. Que seas tú, Señor, en esta noche, dándonos un dulce descanso. Y que mañana, Padre, nos levantemos victoriosos en tu santo nombre, Señor. Y que seas tú guiándonos, Padre, y que sigamos solamente tu ejemplo. Sé con cada uno de mis hermanos, sé con mi persona, Señor. En tus manos estamos, Padre, porque todo eso te lo hemos orado. En ese nombre que tiene poder, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.